Las universidades, señor ministro, estamos en la línea de atraer estudiantes tanto de grado como posgrado y doctorado, y alguien tiene que ir a vender el Recuerdo la época de estudiantes en la que sentía un poco de soledad, estábamos muy lejos, y siempre me pareció que la oportunidad que tenían en las universidades de la península de escuchar de primera mano a los que están en altos puestos de responsabilidad. Yo simplemente voy a dar la palabra al decano, que va a ser una semblanza del propio ministro, que yo creo que tiene y necesita poca presentación, pero para menos ustedes vean cuál es la trayectoria que algún estudiante, algún usted tendría que seguir para efectivamente llegar a ese nivel de desarrollo profesional. Es algo importante para nosotros desde el punto de vista académico contar con un ministro del gobierno de España, un ministro que tiene que ver absolutamente con la economía, con todo el tema empresarial, y además con todo el turismo, que es con lo que nosotros trabajamos y lo formamos a ustedes aquí. Decirles que don José Manuel Soria es licenciado en Ciencias Económicas Empresariales, carrera que estudiamos en nuestra facultad. Además es técnico comercial y economista del Estado. Ha desarrollado una gran actividad en la administración pública, ha estado de analista de mercado en Venezuela, en el Caribe, jefe del gabinete de la Secretaría General de Comercio. En cuanto a su actividad docente, porque también ha sido docente, es profesor de macroeconomía y economía internacional en el Centro de Estudios Comerciales de Madrid y ha impartido muchas conferencias sobre economía internacional y gestión municipal en toda la academia. Yo, sin más dilación, creo que lo que nos interesa es escuchar la experiencia y todo lo que conoce el señor ministro en cuanto al tema de economía. Muy buenos días a todos. El 82% de los turistas que vienen a España repiten. España es una de las grandes potencias turísticas del mundo y dentro de España, evidentemente, Canarias. A España el pasado año 2014 llegaron 65 millones de turistas. Esos turistas hicieron un gasto total durante su estancia en España aproximadamente unos 63.000 millones de euros. España es, en cuanto al número de turistas que nos visitan, el tercer país de todo el mundo. El primero Francia, segundo Estados Unidos, el tercero es España. Pero es el segundo país en cuanto al gasto turístico que esos turistas hacen en España. Es verdad que nos ha beneficiado la depreciación del tipo de cambio del euro. No es lo mismo un tipo de cambio depreciado para los turistas, por ejemplo, que vienen de fuera de la zona euro, turistas británicos tan importante en España, tan importante en Canarias, no es lo mismo que con una moneda apreciada, o por ejemplo, para las exportaciones que hacemos al resto del mundo fuera de la zona euro. Eso también nos ha venido muy bien. O también nos ha venido bien, hay que reconocerlo, la nueva política del Banco Central Europeo de garantía de inyecciones de liquidez al sistema para evitar movimientos especulativos hacia la economía española y hacia todas las economías de la zona euro. Eso también es verdad. Pero estarán conmigo en que esos factores que son externos, exógenos, objetivos, operan de la misma manera, al menos para todas las economías de la zona euro. Un petróleo barato, un tipo de euro depreciado, la nueva política del Banco Central Europeo juega el mismo papel para Italia, para Alemania, para Francia, para Polonia, para Portugal, para España y para todas las economías del euro. Y la cuestión relevante es, ¿por qué en España hoy se está creciendo en términos interanualizados al 3,4%, de acuerdo al último dato del tercer trimestre, pero con una previsión de crecimiento del 3,2% para este año 2015, cuando la media de crecimiento de la zona euro es menos de la mitad, el 1,5%. En Alemania la previsión de crecimiento es del 1,5%, Reino Unido 2,2%, Francia 1,1%, Italia 0,8%. ¿Cuál es el factor diferencial de ese crecimiento en España? El factor diferencial está justamente en las políticas de reforma y en la política de consolidación fiscal que se ha desarrollado a lo largo de estos 4 años, que son políticas ciertamente muy complicadas. Se los puedo asegurar que no ha sido en absoluto fácil para el gobierno aplicar este tipo de políticas, porque son medidas que comportan un nivel de impopularidad muy elevado. Son medidas difíciles de adoptar,
difíciles de explicar y aún mucho más difíciles de entender por parte de los ciudadanos. Pero también hay una cuestión. Cuando se reciben unas elecciones un caudal de apoyo y confianza como las que recibió el partido que sustenta al gobierno en las pasadas elecciones generales, ahí te están pasando un mensaje muy claro. Porque en España no se prodiga mucho la mayoría absoluta. Una gran mayoría en el año 82, que obtuvo el PSOE, una en el 2000, que obtuvo el PP, otra en el 2011 el Partido Popular, pero no se prodiga mucho. Cuando hay mayorías de esa naturaleza, se está pasando un mensaje muy claro, y es: hay que cambiar la situación en la que estamos. Y por tanto el gobierno es muy consciente de que todo eso ha comportado un costo. Lo hemos visto en las elecciones europeas de mayo del año 2014, lo hemos visto en las elecciones locales y autonómicas de este año 2015. Pero al final, lo cierto es que el gran objetivo de la investidura, que era la recuperación económica y la generación de empleo, ese objetivo se está cumpliendo, insisto, dentro de la restricción que supone que todavía tengamos más de 4 millones de desempleados en toda España, pero con la buena perspectiva de que a lo largo de los próximos años puede seguir generándose empleo y llegar a los 20 millones de empleados. La recuperación, por lo tanto, es una recuperación clara. Podríamos plantearnos en una recuperación irreversible. Esto va a ser así en todo caso, ocurra lo que ocurra. En mi opinión, no. Evidencia empírica. Caso europeo de Grecia. Grecia entró en recesión en el mismo año que España, 2008. Y Grecia empezó a salir de la recesión en el año 2014. Probablemente con todas las cuestiones que han pasado y que hemos visto a través de los medios de comunicación, de la televisión, en Grecia durante este año 2015, quizás podríamos pensar que Grecia no ha salido de la recesión o no había salido. Pero Grecia, en el año 2014, ya tuvo crecimiento. Y Grecia para el año 2015 era la economía de toda la zona euro que mayor y mejor previsión de crecimiento tenía. Tenía una previsión de crecimiento del 2,5%. Sin embargo, Grecia no solo no está creciendo, sino que ha vuelto a entrar en recesión y además hemos visto lo que nunca habíamos visto desde hace 45 años en Europa, un corralito en una economía de la zona euro. ¿Qué ocurrió? Lo que ocurrió es que tras las elecciones de enero del año 2015 en Grecia hubo un cambio abrupto en el signo de la política económica, y allí donde se empezaba ya a salir de la recesión volvieron los desequilibrios debido a que se volvieron a las recetas que no habían funcionado. Por tanto, quiero decir que la recuperación en España es una recuperación clara, pero reversible o irreversible en la vida es todo. Depende, como siempre, de lo que se haga o de lo que se presenta en el conjunto de las políticas económicas que se aplican. Termino diciendo que desde el punto de vista de lo que es la aportación de los distintos sectores de la economía española, no solo el sector turístico ha tenido un comportamiento que yo creo que podemos calificar como excepcional, sino que también por primera vez en los últimos 15 años en España la industria ha empezado a crecer. El valor añadido bruto del sector industrial por primera vez aumenta en España en el año 2014, y todos los indicadores del sector industrial a lo largo de este año 2015 muestran una tendencia favorable. En realidad, en España venía cayendo el peso del sector industrial en el conjunto de la economía prácticamente desde el principio de la década del 2000. No era algo exclusivo de España. Eso también ocurría en otras economías europeas. Ocurrió en Reino Unido, ocurrió en Francia, ocurrió en Italia, ocurrió en Portugal, no en Alemania, que probablemente sea de las excepciones en esta materia. Y al final, eso probablemente haya explicado esa debilidad del sector industrial, ese diferencial de desempleo que en España hemos mantenido con el resto de los países europeos. Hace muchos años había quien en España decía que la mejor política industrial era la que no existía. Hoy, si alguna vez eso fue cierto, que yo desde luego no lo comparto, lo que sí está claro es que hoy la mejor política industrial no solo es la que existe, sino la que es muy dinámica y comporta una política industrial adecuada, al menos dos niveles distintos. Por una parte, tiene que haber estabilidad macroeconómica, con desequilibrio macroeconómico no es posible que haya inversión industrial, y después tiene que haber una política industrial activa y muy dinámica, que intente
digamos, canalizar financiación no convencional hacia lo que son sectores tractores de la industria, el sector de la construcción naval, el sector aeroespacial, todo lo que tiene que ver con la digitalización de la economía, el sector de la automoción, que tiene un enorme efecto tractor en España, y luego también trazar una hoja de ruta, como se ha hecho en España, que es la agenda para el fortalecimiento industrial de España, en el sentido de que se adopten medidas horizontales no solo por parte del Ministerio de Industria, sino también de otros departamentos del gobierno. Cuando se hace una reforma laboral para facilitar acuerdos entre empresas y sindicatos, eso es política industrial. Cuando se reforma el sistema financiero para sanear los balances de las entidades financieras y puede haber más financiación hacia las empresas, eso es política industrial. Cuando se reforma el sector energético con el fin de acabar con uno de los grandes déficits estructurales que había en España, que era el déficit en el sistema eléctrico, eso es política industrial, porque acabar con ese déficit permite, como estamos viendo, ir disminuyendo paulatinamente lo que pagamos por la electricidad, tanto economías domésticas como la industria y las empresas en general. Por tanto, el camino de la recuperación es un camino claro, puede ser reversible, pero desde luego que continuará en el caso de persistir el conjunto de políticas que se han venido aplicando. Lo peor ha quedado atrás y por delante lo que tenemos es muy probablemente los mejores años desde el punto de vista de crecimiento y prosperidad que hayamos visto en España y que hayamos visto también en Canarias. Con ello yo concluyo esta reflexión y pongo a disposición de todos ustedes por si quieren plantear alguna cuestión. Muchas gracias. Que recordarle al señor ministro que primero las elecciones generales ganaron por mayoría, ganaron con un programa electoral que incumplieron, menos la ley de aborto, que luego se volvieron a hacer. Yo también hice una reflexión, y es que si la economía moderna nos ha enseñado algo, es que puede aumentar el PIB de un país, pero aumentando la pobreza. Voy a hablar de datos. En los últimos 35 años, el IPC ha crecido por encima de los salarios un 30%. ¿Qué quiere decir? Que somos más pobres que hace 35 años. ¿Les podría preguntar a mis compañeros cuáles de ellos optarían un trabajo por 1.400 euros? ¿Quiénes dirían? Trabajo por 1.400 euros al mes. Todo. ¿Vale? Si os dijese que eso no es ni clase media, no es ni clase media. La clase media está por encima de eso. Hace 5, 6, 7 años, un minorista era una pestada. Ahora, un minorista tiene suerte. Por otra parte, siempre nos fijamos en Alemania. Y Alemania, creo, si no me equivoco, que su abastecimiento de energía renovable es de un 30%. Yo no encuentro lógica subvencionar a renovables para luego grabarla. No encuentro ninguna lógica. Alemania no tiene casi nada de sol comparado con nosotros, y un 30% es energía renovable. Al igual que no encuentro lógico que no se me permita ser autosuficiente energéticamente. Yo, por ejemplo, no puedo comprar Tesla. ¿Sabe qué es Tesla? Es una tecnología que se regala en América, en el cual cuesta sobre 2.500, 3.000 euros, y sería podría autoabastecer yo solo en mi casa. Pero no puedo hacerlo, me multaría el gobierno. Yo no entendería si el gobierno tuviese es decir, que la empresa energética sea del Estado, pero son privadas. ¿Qué lógica tiene grabar la energía renovable y luego subvencionar, por ejemplo, el carbón? No le encuentro ninguna lógica. Si me podría explicar por qué la subvencionan y luego la graban, porque no lo entiendo. Gracias. Muy bien. Voy a intentar responder a todas las cuestiones que has planteado. Lo primero, programa de gobierno, cumplimiento o incumplimiento. En el discurso de investidura había muchos compromisos del presidente Rajoy, la mayor parte de los cuales yo puedo acreditar que se han cumplido. Fundamentalmente habiendo grandes compromisos. Allí donde hay recesión,
que haya crecimiento, que es evidente que estábamos en recesión y hoy estamos en crecimiento. Allí donde hay destrucción de empleo, que haya creación de empleo. Y es evidente, donde se destruía empleo, hoy se está creando empleo. Pero podría añadir incluso que donde antes había más empleo inestable, hoy es más estable. Doy un dato, no se puede contrastar porque es fuente Instituto Nacional de Estadística. En el año 2011, contratación indefinida era el 69% de toda la contratación. 5 años más tarde es el 74%. Por tanto, no hay destrucción de empleo, hay más creación de empleo y más creación de empleo indefinido. Si se me pregunta, ¿y eso es todo lo que hay que hacer? Digo, no, pero eso marca la tendencia para lo que se puede hacer en el futuro. Insisto, si no se vuelve a las políticas que nos llevaron justamente a aquella situación que fue la mayor recesión que hemos tenido en nuestra vida. Ahora, si se me pregunta, ¿y ustedes no han cometido errores? Claro, en cumplimiento. Nosotros dijimos en el programa electoral, por ejemplo, en línea con lo que el Partido Popular ha hecho siempre cada gobernador, que íbamos a bajar los impuestos. Llegamos y subimos el tipo impositivo del IRPF, subimos el tipo impositivo del impuesto sobre sociedades y el tipo impositivo del IVA también lo subimos, con un realineamiento y cumplimiento. También es verdad que dijimos en aquel momento, subimos los tipos impositivos porque si no es imposible, metafísicamente imposible, reconducir el más importante de los déficits que tenía la economía española, que era el déficit público. Porque eso es lo que nos ha dado confianza. Es decir, ¿por qué hoy, cuando antes el rendimiento del bono al tesoro teníamos que pagar un 7,5%, hoy hay emisiones a 10 años que se hacen al 1,8% y emisiones al 3%, ¿dónde? Emisiones a 3 meses, ¿dónde le pagan al Reino de España por tener deuda de España? ¿Qué ha cambiado ahí? Ahí ha cambiado la generación de confianza. ¿Qué te da la generación de confianza en una economía? Que tú seas capaz de controlar tus cuentas públicas. Eso es lo que a España la ha salvado de la recesión, insisto, con muchísimo que queda por hacer por delante. Por tanto, ahí hay un incumplimiento claro. Y después hay cosas que no hemos hecho bien. Claro que hemos hecho bien. Si a mí me preguntan, ¿han gestionado ustedes bien los casos de corrupción que han ido apareciendo a lo largo de estos 4 años? Les digo, no los hemos gestionado bien. Son casos de estos 4 años, ¿no? Pero me da igual, no los hemos gestionado bien. Y sin embargo, dígame qué gobierno en toda la etapa democrática ha legislado tanto, no digo para acabar, pero sí para limitar y ponerle más difícil a los corruptos y corruptores que se corrompan. Ley de transparencia, no había. Portal de la transparencia, no había. Ley de actividad económica y financiera de los partidos, para clarificar la financiación de los partidos. Ley del alto cargo de la administración, ninguna. Ninguna legislatura ha habido tantas iniciativas y sin embargo, de reconocimiento, lo digo. No hemos gestionado bien. Y desde luego creo que también ha habido errores en cuanto, a veces se dice la comunicación. No, yo creo que es algo aún peor. No hemos hecho política. No hemos estado más pendientes de cuáles eran los problemas que se estaban percibiendo. ¿Por qué? Porque estábamos, es verdad, en la obsesión de sacar la economía española adelante. Se ha hecho, y se ha hecho con un coste político. Eso lo reconozco. Tema de las renovables. Me dice, ¿por qué incentivan a las renovables y después les ponen impuestos? Permíteme decirte una cuestión. Los impuestos que hay a las renovables son exactamente iguales que a cualquier tipo de tecnología. Lo que hay es un impuesto a la generación de electricidad. Se genere con una termosolar, con una central térmica, con una central nuclear, con una central hidroeléctrica. Ahí hay un impuesto que pagan todas las tecnologías. Y lo que hay también, en el caso de las renovables, es un sistema para incentivar producir electricidad con renovables. Ese sistema es un sistema que en España estaba basado en un sistema de clima y que lo hemos cambiado. ¿Por qué lo hemos cambiado? Porque era insostenible financieramente. ¿Por qué era insostenible? Para que se hagan una idea, año 2011, el coste medio de generar una unidad de electricidad, un megavatio, eran 50 euros. 50 euros de los compresores. Por tanto, el que producía un megavatio, la empresa que lo producía, percibía 50 euros. Pero si ese megavatio era producido
con energía eólica, el que lo producía no percibía 50 euros, percibía 90. Y la diferencia de 50 a 90, 40, era la prima por cada megavatio, que era lo que percibía, porque había que incentivarla, porque son energías más limpias, contribuyen a los objetivos de disminución de emisiones, etcétera, etcétera. Ahora, ¿quién pagaba esos 40 euros? Esos 40 euros los pagaba el sistema. Oiga, ¿y quién es el sistema? Todos nosotros, en la factura eléctrica. Eso sí se producía con energía eólica. Pero si se producía en vez de energía eólica con tecnología termosolar, el que obtenía ese precio no obtenía ni 50 ni 90, obtenía 225. Y la diferencia entre 50 y 225, es decir, 175, era la prima. ¿Quién la pagaba? El sistema. ¿Quién era el sistema? Todos nosotros. Pero si era fotovoltaico, no percibía ni 50, ni 90, ni 225. El que producía con fotovoltaica, 450 euros. Sobre un precio medio de 50. Y los 400 euros de diferencia por cada megavatio, ¿quién los pagaba? El sistema. Es decir, todos nosotros en la factura de la luz. ¿Cuánto subió la factura de la luz en España? Entre el 2004 y el 2012, por tanto incluye también el primer año de esta legislatura, un 82% acumulado. Una familia media pagaba un recibo de 30 euros en el año 2004, familia media en España es el 60% de la familia. En el año 2012 estaba pagando cerca de 60 euros. Bien, era un sistema de incentivo insostenible. Y como era insostenible, había que cambiarlo. Porque si no, el sistema eléctrico había ido directamente a la quiebra. Porque esa deuda que se iba acumulando cada año, que se conoce como el déficit eléctrico, ya había llegado a 30.000 millones. ¿Cuál es el problema de la deuda? El problema de la deuda es que hay que pagarla. Y esa deuda te generaba una amortización de principales intereses cada año de unos 2.600 millones de euros. ¿Quién lo pagaba? El sistema. ¿Quién es el sistema? Todos nosotros. ¿Dónde? En la factura. O sea, sí es importante el tema de corregir o no corregir los déficits y de tener un sistema en equilibrio. Pues bien, el déficit en el sector eléctrico ha desaparecido. Y entre otras cuestiones ha desaparecido porque dentro de la reforma hemos modificado el sistema de incentivo a las renovables. ¿Significa que este gobierno ya no apuesta por las renovables? Todo lo contrario. Fíjense si apostamos o no. Hemos quitado el sistema de prima. Y ahora el que produce con renovables tiene otro tipo de incentivo. ¿Qué incentivo es? Pues un incentivo de aplicarle una rentabilidad razonable al coste de la inversión. Si usted tiene un coste de inversión de 100, la inversión es a 25 años y durante cada año de los 25 usted va a percibir no solo el precio de vender la electricidad, que ese se lo paga en todo caso, sino además una rentabilidad. ¿De cuánto? Del 7,5%. Yo pregunto, ¿conoce alguien aquí algún negocio en alguna actividad de la economía de todo el mundo, en ningún país, que por ley tenga garantizado una rentabilidad del 7,5%? Yo no lo conozco. Es más, uno lleva dinero a un banco para ponerlo a plazo fijo y hoy no te dan, pero ni el 0,7%, 7,5%. ¿Y saben por qué se estableció un 7,5%? Se estableció porque en el momento de fijar esa rentabilidad razonable era en junio del año 2013. La ley del sector eléctrico se aprobó finalmente en diciembre del 13. Y en junio del año 2013 el rendimiento del bono al tesoro a 10 años estaba en el 4,5%. Ahora está por debajo del 2%. Y a ese 4,5% se le añadieron 300 puntos básicos, 7,5%. ¿Qué es lo que ocurre ahora, 2015? Y ya el rendimiento del bono al tesoro no está al 4,5%, está por debajo del 2%. Mira el margen que hay de rentabilidad. ¿La rentabilidad razonable es algo que se ha inventado el gobierno? No. ¿De dónde viene? Del Tribunal Supremo. ¿Por qué ha aceptado el Tribunal Supremo la doctrina de la rentabilidad razonable? Por una cuestión. Y es que en el año 2010, no este gobierno, el anterior, cuando vio la que se venía encima con el déficit del sistema eléctrico, volvió atrás sobre sus propias normas y empezó a reducir los plazos de remuneración de la energía fotovoltaica y también los niveles remunerativos. Y las empresas que se vieron afectadas recurrieron al Supremo, y el Supremo, en una sentencia luego del año 2012, dijo: es muy razonable que el gobierno anterior haya modificado el criterio. ¿Por qué? Porque es que
las empresas y los negocios también tienen que atender al ciclo económico. No es posible que en un momento de recesión, como estábamos en España, aquí hubiese empresas que cerraban todos los días, gente que perdía el trabajo todos los días, y sin embargo hubiese una actividad, oiga, aquí pase lo que pase, yo sigo con rentabilidades cercanas al 20%. Eso no es posible. Lo decía el Tribunal Supremo. Por tanto, debimos directamente de esa otra. Y tercera cuestión, que no sé si enlaza un poco con lo que me planteaba de los impuestos a la energía, no sé si tenía que ver con esto que se habla del impuesto al sol y de por qué yo no me puedo instalar en mi casa. Impuesto al sol. Impuesto al sol existe hoy. Impuesto al sol existe. Es decir, esta luz que está viniendo por aquí, lo normal es que venga de la central térmica quemando petróleo, porque en Canarias el 93% de la electricidad se genera con petróleo, pero hay un 7% que es de origen eólico y fotovoltaico. Supongamos que esta luz que estamos teniendo aquí en estos momentos está viniendo de origen fotovoltaico, cosa que no sabemos. En esa luz, esta facultad, cuando paga la factura, está pagando tres cosas. Está pagando lo que cuesta generar la electricidad, es decir, el término de la energía. Eso supone en la factura un 38% aproximadamente. Luego está pagando los impuestos, que eso se pagan en toda España. Y luego está pagando una serie de costes que son costes del sistema, transporte y distribución. En esos impuestos, el que esto sea solar no le exime. Es decir, hoy, si esta luz está viniendo de un huerto fotovoltaico de aquí en Gran Canaria, que sepamos que está pagando impuestos. No sé si a eso se le puede llamar o no impuesto al sol, pero hoy hay un impuesto que estamos pagando por eso. ¿Qué hace el gobierno cuando regula el autoconsumo? El gobierno lo que hace es, oye, para intentar aumentar el peso de la renovable en el mix total de energía y para intentar ir a un sistema de generación distribuida, es decir, que cada cual se pueda generar su electricidad, vamos a regular, por cierto, por primera vez en España, el autoconsumo. ¿Y qué es el autoconsumo? El autoconsumo es que usted se compra una placa, se la instala en su casa y lo que se autoproduce se lo autoconsume. Y no paga a nadie ni generación de electricidad, ni impuestos, ni ningún otro impuesto. Se olvida totalmente el sistema. Yo me lo instalo, yo me lo produzco, yo me lo autoconsumo. Autoconsumo y autoproducción. El problema es que a veces uno se pone una placa que tiene una capacidad de generación de 10, pero que consume 13. Y dice, claro, pero me faltan 3. Dice, oye, pues si me faltan 3, pues cuando yo llego a casa quiero, oye, dar al interruptor y que se encienda la luz, para tener esos 3 me tengo que ir al sistema. Me tengo que enganchar para que cuando no tenga suficiente, el sistema me pueda dar electricidad. Y entonces tienes que pagar lo que es el transporte, lo que son las redes en definitiva. Y tendrás que pagar también, cuando compras esa electricidad del sistema, los impuestos que hay implícitos. Y tendrás que pagar también a que estás generando esa electricidad. Pero eso no es autoconsumo. Si tú tienes una placa que te produce 10 y tú consumes 13, tú de autoconsumo tienes 10. Y los otros 3 no es autoconsumo, estás yendo al sistema, a consumir del sistema. ¿Qué ocurriría si tú te instalaras una placa en tu casa y cuando no tuvieses, acudieses al sistema y no pagaras los costes del sistema? Porque saldría la figura que ustedes conocen, que se da en teoría económica, es el free rider, que es el que consume a costa de lo que pagan los demás. Luego, fíjate que no solo no hay impuesto al sol, sino lo que hace la regulación de autoconsumo es que tú puedas autoconsumir sin pagar no solo impuesto al sol, sino sin pagar la generación y sin pagar ningún tipo de coste y de peaje. Lo que creo es que también sobre esto hay mucha literatura, que no créeme lo que te digo, y literatura que nada tiene que ver con la realidad. Antes me decía, ¿por qué en España no se hace una mayor apuesta para que la generación de electricidad con renovables sea como en Alemania el 30%? ¿Saben cuánto supuso la generación con renovables en España durante el año 2014? No fue un 30%, ni un 40%, fue un 43%. Hoy la electricidad en España se genera en un 43% con energía renovable. Pues tenemos un 20% de nuclear, tenemos un 20% de carbón. El carbón es un sector que era mucho más importante en España que ahora, pero estoy de acuerdo con lo que decía, es que en España hubo un momento en el que se impulsó al propio tiempo energía renovable y carbón.
¿Cómo se impulsaba el carbón? Con una política de subsidios al precio, porque el carbón español es un carbón más caro y menos eficiente que el carbón importado, y eso generaba, lógicamente, problemas de empleo, actividad, etcétera, etcétera, en las cuencas mineras. Pero todo eso ha ido reestructurándose no de hasta desde el año 91. En el año 91, para dar una idea, en España había una producción de carbón de aproximadamente unas 20 millones de toneladas, el año pasado 3,4 millones de toneladas. Había 45.000 personas hace 25 años trabajando en el sector del carbón, hoy no llegan ni tan siquiera a 3.000. Pero sí que es verdad que el carbón va a seguir teniendo una cierta consideración en el mix. Prácticamente, bueno, estos son estudios de la Agencia Internacional de Energía. El mix de los próximos años en la generación de electricidad va a ser aproximadamente el mix, digamos, promedio mundial. 25% renovable, 25% carbón, 25% gas y 25% petróleo. Nosotros en España estamos, desde el punto de vista de lo que es la electricidad, pues en un porcentaje ya tengo el 43% renovable. Perdona que me haya tenido mucho, pero... Por aquí, por las universidades, señor ministro, estamos en la línea de atraer estudiantes de tanto de grado como posgrado y doctorado, y alguien tiene que ir a vender el pueblo. Yo simplemente voy a dar la palabra al decano, que va a ser una semblanza del propio ministro, que yo creo que tiene y necesita poca presentación, pero más o menos ustedes vean cuál es la trayectoria que algún estudiante o algún de ustedes tendría que seguir para efectivamente llegar a ese nivel de desarrollo profesional. Muchas gracias. Decirles que don José Manuel Soria es licenciado en Ciencias Económicas Empresariales, carrera que estudiamos en nuestra facultad. Además es técnico comercial y economista del Estado. Ha desarrollado una gran actividad en la administración pública, ha estado de analista de mercado en Venezuela, en el Caribe, jefe del gabinete de la Secretaría General de Comercio. En cuanto a su actividad docente, porque también ha sido docente, es profesor de macroeconomía y economía internacional en el Centro de Estudios Comerciales de Madrid y ha impartido muchas conferencias sobre economía internacional y gestión municipal en forma académica. Además ha desarrollado una importante actividad empresarial, entre los que destaco porque es muy extensa: presidente de la Zona Franca de Las Palmas, presidente de la Sociedad de Promoción de Gran Canaria, presidente del Consejo de Puerto de Gran Canaria, consejero del Congreso de Cádiz, etcétera, etcétera. Y luego, en cuanto a su actividad política, para que no lo reconocerán hoy aquí, sobre su actividad académica, pues han venido ustedes, el señor alcalde de Las Palmas, además del presidente del Cabildo. Yo, sin más dilación, creo que lo que nos interesa es escuchar la experiencia y todo lo que conoce el señor ministro en cuanto a temas de economía y de ley. Hace 10 años no existía Spotify, hace 10 años no existía YouTube, hace 10 años no existía Twitter, no existía Facebook, y hoy todas esas aplicaciones han cambiado radicalmente la manera en la que escuchamos música, la manera en la que nos comunicamos, la manera en la que nos relacionamos. Pero todos esos cambios, siendo cambios extraordinariamente importantes, son cambios muy menores en comparación a lo que la hiperconectividad digital nos va a deparar a lo largo de los próximos años. Ocurre que esa conectividad ha ido aumentando en progresión geométrica y ahora el salto es exponencial y por tanto el ritmo de los cambios va a ser mucho más profundo de aquello que hemos conocido a lo largo de estos últimos años. Y ese ritmo de cambio está afectando a la industria. Ahí está la importancia creciente de la industria digital, la industria 4.0, la conexión de la máquina convencional con el Internet, todas las posibilidades nuevas de fabricación que otorga la impresión en 3D, la gestión de infinitos datos, el cloud computing, el big data, etcétera, etcétera. Y el turismo también es uno de esos ámbitos que está muy condicionado en cuanto a su evolución por la capacidad de digitalización que tenga. El turista es cada vez más un turista digital. El turista cada vez se informa más a través de un teléfono inteligente, a través de una tableta, a través de cualquier otro dispositivo inteligente. Y lo hace antes de plantear el viaje, durante el viaje y después del viaje. Por tanto, todo cambia, el turismo tiene extraordinarias oportunidades, pero tenemos que ser capaces de adaptarnos a esos cambios. Solo hay dos alternativas: o nos adaptamos a los cambios o nos adaptamos a los cambios, porque no hay ninguna otra alternativa
fuera de la adaptación de esas profundas modificaciones a las que estamos asistiendo. Hace algunos años, prácticamente todo el mundo, sin excepción, entramos probablemente en la que fue una de las mayores etapas sucesivas que hayamos conocido en nuestras vidas, desde el final del año 2007 y sobre todo desde el año 2008. También ocurrió en España y en otros países europeos. Hemos estado en recesión desde el año 2008 hasta el año 2014. Y a principios de esta legislatura, que ahora termina, la economía española tenía una serie de desequilibrios muy profundos, desequilibrios que impedían adentrar la economía española por una senda de crecimiento. No solo que estábamos en recesión, sino que estábamos en un fortísimo proceso de destrucción de empleo. A veces nos olvidamos, pero entre el año 2008 y el año 2011, durante esos 4 años, en España se destruyeron 3.400.000 empleos. Significa que 3.400.000 personas que el 1 de enero del año 2008 tenían un empleo, el 31 de diciembre del año 2011 habían perdido ese empleo. Quiere decir que a lo largo de esos 4 años, en promedio, durante cada uno de los días, de los 365 días del año de cada uno de esos años, en España se perdían 2.200 empleos, 2.200 personas que cada día, al despertar, estaban afiliadas a la Seguridad Social y por la noche, cuando iban a dormir, engrosaban una lista del desempleo. Y eso generaba una situación ciertamente muy desfavorable para el mantenimiento del estado del bienestar, para pagar las pensiones, para pagar las prestaciones por desempleo, para hacer frente a rentas de inserción, para hacer frente a ayudas de la dependencia, porque lógicamente cuanto más paro, menos cotización, menos pago de impuestos, menos recursos, más déficit público, menos confianza en la economía, mayor riesgo, mayor tipo de interés de tu financiación internacional. Todo eso era lo que llevaba a que hace 4 años prácticamente había un consenso dentro y fuera de España en relación a que España necesitaba un rescate por parte de las instituciones europeas. Ya se había producido en algunas economías europeas, el caso de Irlanda, el caso de Portugal, el caso de Grecia, que llevaba entonces 2 rescates antes del tercero que se ha producido este año. ¿Qué hubiese comportado el rescate de la economía española? El rescate de la economía española hubiese comportado, en primer lugar, la cesión que manomeró, la cesión de tu soberanía económica en favor de instituciones comunitarias, del Fondo Monetario, del Banco Central Europeo y de la Comisión, de tal forma que a partir de ese momento no eras tu gobierno quien tomaba tus decisiones, sino que te venían marcadas de fuera. Este es un tema no menor, pero había un tema aún peor que es, atendiendo a la experiencia de los rescates en otras economías europeas, un rescate habría comportado incrementos de disminuciones hasta el 20% en el nivel de las pensiones. Habría comportado disminuciones en el entorno del 15% en el nivel de los salarios públicos, también en el nivel de salarios privados. Habría comportado incrementos en los tipos de la imposición indirecta, que eliman toda España, en el caso de la Comunidad Autónoma de Canarias, desde luego por encima del 20%, tal como había ocurrido en otras economías. Por tanto, habría supuesto un coste y un lastre para la economía española ciertamente difícil de asimilar en aquellos momentos. Y esa fue la razón por la cual la decisión del gobierno, bajo el liderazgo del presidente Rajoy, fue sacar esto por nuestros propios medios. No por los medios del gobierno, sino por el esfuerzo de toda la sociedad española. Lo que hace un gobierno es fijar el marco, fijar el entorno y fijar la atmósfera. Al final, las decisiones son decisiones de las personas, de las familias y de las empresas. Y por tanto, la decisión fue fijar aquel marco. Y para fijar un marco hay que fijar una política económica. Y la política económica fue una política dirigida a corregir los desequilibrios que había en aquellos momentos. Desequilibrios como el déficit público. Habíamos comprometido un objetivo de déficit público para el año 2011 del 6%. El déficit público final en el año 2011 fue del 9,7%.
Nos habíamos excedido un 50% más de lo que era el objetivo comprometido. ¿Cuál es la implicación de un déficit público? Ustedes lo saben, ustedes lo han estudiado. Cuando tú no eres capaz de ajustar tus propias cuentas públicas, aquel que te tiene que prestar dinero, que te puede prestar dinero, desconfía de ti. Y o una de dos, o no te lo presta, o te lo presta y te cobra mucho más caro a tu vecino que en cambio tiene una situación más saneada de tus cuentas públicas. Eso fue lo que llevó a que en el año 2012 la famosa prima de riesgo alcanzara casi los 650 puntos básicos. Llegamos a tener 139 puntos básicos y el coste de la financiación internacional de la economía española llegó a estar en el 7,5%. Eso era el rendimiento del bono al tesoro a 10 años. Había más déficit. Otro déficit sustancial era el déficit de empleo, medido por ese ritmo de destrucción de empleo al que antes me refería, 2.200 empleos cada día. Déficit exterior. Estos déficits necesitaban una política clara, una política que fuera encaminada, en primer lugar, a la consolidación fiscal, es decir, a ajustar, a arreglar las cuentas públicas del conjunto de las administraciones, de los ayuntamientos, de las comunidades autónomas, del propio Estado, pero exigía también una serie de transformaciones profundas en lo económico, eso que denominamos reformas estructurales, que probablemente llevaban tiempo, que estaban pendientes y que no se habían hecho. Reformas en el ámbito laboral, reformas en el ámbito financiero, reformas en el ámbito energético, en la educación, en la justicia, etcétera, etcétera. Bien, han pasado 4 años. Ahora no estamos en recesión económica. Bueno, lo primero, han pasado 4 años y no podemos decir que de la crisis económica hayamos salido totalmente, por una razón muy sencilla, y es que en España todavía hay un 21% de paro, en términos de paro registrado, hay más de 4 millones de personas que quieren trabajar y no pueden trabajar. En Canarias hay más de 280.000 personas que están en paro, que comportan una tasa de aproximadamente un 28%. Por tanto, mientras la situación de desempleo sea esa, nadie, y desde luego el gobierno no lo va a decir, puede afirmar que se haya salido de la crisis, porque esa no es una buena noticia, esa es la mala noticia. Ahora bien, desde el punto de vista de la tendencia de destrucción de empleo ha habido cambios. Ha habido cambios. ¿Por qué? Porque hoy ya no se destruye empleo, hoy se está creando empleo. No por parte del gobierno, lo están creando las empresas. Se está creando en el sector agrícola, en el sector industrial, en el sector de los servicios, dentro del sector de los servicios, en el sector turístico. Vuelve a crearse empleo en el sector de la construcción. Pero es verdad que todavía es un empleo insuficiente. La buena noticia es que entre el año 2014 y el año 2015 en España las empresas han creado aproximadamente 1 millón de empleos. Y si persisten las políticas de reforma durante los próximos 4 años, es posible en España crear aproximadamente 500.000 de nuevos puestos de trabajo. También nos ha venido bien, hay que reconocerlo, la nueva política del Banco Central Europeo de garantía de inyecciones de liquidez al sistema para evitar movimientos especulativos hacia la economía española y hacia todas las economías de la zona euro. Eso también es verdad. Pero estarán conmigo en que esos factores que son externos, exógenos, objetivos, operan de la misma manera, al menos para todas las economías de la zona euro. Un petróleo barato, un tipo de euro depreciado, la nueva política del Banco Central Europeo juega el mismo papel para Italia, para Alemania, para Francia, para Polonia, para Portugal, para España y para todas las economías del euro. Y la cuestión relevante es, ¿por qué en España hoy se está creciendo en términos interanualizados al 3,4%, de acuerdo al último dato del tercer trimestre, pero con una previsión de crecimiento del 3,2% para este año 2015, cuando la media de crecimiento de la zona euro es menos de la mitad, el 1,5%. En Alemania, la previsión de crecimiento es del 1,5%, Reino Unido 2,2%, Francia 1,1%, Italia 0,8%. ¿Cuál es el factor diferencial de ese crecimiento en España? El factor diferencial está justamente en las políticas de reforma y en la política de consolidación fiscal que se ha desarrollado a lo largo de estos 4 años, que son políticas ciertamente muy complicadas, se los puedo asegurar que no ha sido en absoluto fácil para el gobierno
aplicar este tipo de políticas porque son medidas pues, que comportan un nivel de impopularidad muy elevado. Son medidas difíciles de adoptar, difíciles de explicar y aún mucho más difíciles de entender por parte de los ciudadanos. Pero también hay una cuestión. Cuando se reciben unas elecciones un caudal de apoyo y confianza como las que recibió el partido que sustenta al gobierno en las pasadas elecciones generales, ahí te están pasando un mensaje muy claro. Porque en España no se prodiga mucho la mayoría absoluta. Una gran mayoría en el año 82 que obtuvo el PSOE, una en el 2000 que obtuvo el PP, otra en el 2011 el Partido Popular, pero no se prodiga mucho. Cuando hay mayorías de esa naturaleza, se está pasando un mensaje muy claro y es: hay que cambiar la situación en la que estamos. Y por tanto el gobierno es muy consciente de que todo eso ha comportado un costo. Lo hemos visto en las elecciones europeas de mayo del año 2014, lo hemos visto en las elecciones locales y autonómicas de este año 2015. Pero al final, lo cierto es que el gran objetivo de la investidura, que era la recuperación económica y la generación de empleo, ese objetivo se está cumpliendo, insisto, dentro de la restricción que supone que todavía tengamos más de 4 millones de desempleados en toda España, pero con la buena perspectiva de que a lo largo de los próximos años puede seguir generándose empleo y llegar a los 20 millones de empleados. La recuperación, por lo tanto, es una recuperación clara. Podríamos plantearnos una recuperación irreversible. Esto va a ser así en todo caso, ocurra lo que ocurra. En mi opinión, no. Evidencia empírica. Caso europeo de Grecia. Grecia entró en recesión en el mismo año que España, 2008. Y Grecia empezó a salir de la recesión en el año 2014. Probablemente con todas las cuestiones que han pasado y que hemos visto a través de los medios de comunicación, de la televisión, en Grecia durante este año 2015, quizás podríamos pensar que Grecia no ha salido de la recesión o no había salido. Pero Grecia, en el año 2014, ya tuvo crecimiento. Y Grecia para el año 2015 era la economía de toda la zona euro que mayor y mejor previsión de crecimiento tenía. Tenía una previsión de crecimiento del 2,5%. Sin embargo, Grecia no solo no está creciendo, sino que ha vuelto a entrar en recesión y además hemos visto lo que nunca habíamos visto desde hace 45 años en Europa, un corralito en una economía de la zona euro. ¿Qué ocurrió? Lo que ocurrió es que tras las elecciones de enero del año 2015 en Grecia hubo un cambio abrupto en el signo de la política económica y allí, donde se empezaba ya a salir de la recesión, volvieron los desequilibrios debido a que se volvieron a las recetas que no habían funcionado. Por tanto, quiero decir que la recuperación en España es una recuperación clara, pero reversible o irreversible en la vida es todo. Depende, como siempre, de lo que se haga o de lo que se presenta en el conjunto de las políticas económicas que se aplican. Termino diciendo que desde el punto de vista de lo que es la aportación de los distintos sectores de la economía española, no solo el sector turístico ha tenido un comportamiento que yo creo que podemos calificar como excepcional, sino que también por primera vez en los últimos 15 años en España la industria ha empezado a crecer. El valor añadido bruto del sector industrial por primera vez aumenta en España en el año 2014 y todos los indicadores del sector industrial a lo largo de este año 2015 muestran una tendencia favorable. En realidad, en España venía cayendo el peso del sector industrial en el conjunto de la economía prácticamente desde el principio de la década del 2000. No era algo exclusivo de España. Eso también ocurría en otras economías europeas. Ocurrió en Reino Unido, ocurrió en Francia, ocurrió en Italia, ocurrió en Portugal, no en Alemania, que probablemente sea de las excepciones en esta materia. Y al final, eso probablemente haya explicado esa debilidad del sector industrial, ese diferencial de desempleo que en España hemos mantenido con el resto de los países europeos. Hace muchos años había quien en España decía que la mejor política industrial era la que no existía. Hoy, si alguna vez eso fue cierto, que yo desde luego no lo comparto, lo que sí está claro es que hoy la mejor política industrial no solo es la que existe, sino la que es muy dinámica y comporta una política industrial adecuada, al menos dos niveles distintos. Por una parte, tiene que haber estabilidad macroeconómica con desequilibrios
macroeconómicos no es posible que haya inversión industrial, y después tiene que haber una política industrial activa y muy dinámica que intente, digamos, canalizar financiación no convencional hacia lo que son sectores tractores de la industria, el sector de la construcción naval, el sector aeroespacial, todo lo que tiene que ver con la digitalización de la economía, el sector de la automoción, que tiene un enorme efecto tractor en España, y luego también trazar una hoja de ruta, como se ha hecho en España, que es la agenda para el fortalecimiento industrial de España, en el sentido de que se adopten medidas horizontales no solo por parte del Ministerio de Industria, sino también de otros departamentos del gobierno. Cuando se hace una reforma laboral para facilitar acuerdos entre empresas y sindicatos, eso es política industrial. Cuando se reforma el sistema financiero para sanear los balances de las entidades financieras y puede haber más financiación hacia las empresas, eso es política industrial. Cuando se reforma el sector energético con el fin de acabar con uno de los grandes déficits estructurales que había en España, que era el déficit en el sistema eléctrico, eso es política industrial, porque acabar con ese déficit permite, como estamos viendo, ir disminuyendo paulatinamente lo que pagamos por la electricidad, tanto economías domésticas como la industria y las empresas en general. Por tanto, el camino de la recuperación es un camino claro, puede ser reversible, pero desde luego que continuará en el caso de persistir el conjunto de políticas que se han venido aplicando. Lo peor ha quedado atrás y por delante lo que tenemos es muy probablemente los mejores años desde el punto de vista de crecimiento y prosperidad que hayamos visto en España y que hayamos visto también en Canarias. Con ello yo concluyo esta reflexión y me pongo a disposición de todos ustedes por si quieren plantear alguna cuestión. Muchas gracias. Según el Fondo Monetario Internacional, España tiene unas previsiones de crecimiento de un 3,2%, muy superiores a las que realiza el gobierno regional. Con respecto a las últimas elecciones en mayo, por ejemplo, en la ciudad de Madrid y en otras ciudades que se han cambiado los ayuntamientos, etc. Por ejemplo, en Madrid, operaciones y inversiones tan importantes como la inversión Campamento, Chamartín o la renovación del edificio de España se han puesto en duda, y esas inversiones están testificadas que generarían muchísimo empleo. ¿Cómo cree que afectaría es no realizar ese tipo de inversiones al crecimiento económico de España? Gracias. Bueno, yo creo como principio general, ¿no?, que las decisiones de inversión tienen que tomarlas las empresas, y los gobiernos lo que tenemos que hacer es fijar el marco para que las empresas actúen. En el caso de Canarias, nosotros hemos tomado decisiones equivocadas. Cuando digo nosotros, mi partido también ha participado. Mi partido en el año 2003 apoyó la moratoria. ¿Cuál es la implicación de aquella moratoria? Ahora lo estamos viendo. Ahora resulta que en invierno no hay cámaras disponibles en la Comunidad Autónoma de Canarias para la afluencia de turistas que quieren venir a Canarias. El turismo, como antes les decía, es una actividad que va a más, no va a menos. Es verdad que el turismo requiere y exige cada vez una mayor calidad. Todo lo que se haga para restringir la actividad económica, siempre dentro de los marcos que establezcan los gobiernos, yo creo que va en contra de lo que es la prosperidad de la sociedad y en contra del empleo. Algunas decisiones que se han anunciado, por ejemplo, en Barcelona y en Madrid, yo creo que son decisiones francamente contraindicadas. En Barcelona, por ejemplo, se han paralizado una treintena de autorizaciones que estaban dadas ya para determinados hoteles, algunos de los cuales de marcas que suelen traer a otras marcas muy potentes que al final cualifican el destino turístico, no solo Barcelona, que es uno de los más importantes destinos turísticos en España, aparte de lo que supone la economía turística de Barcelona dentro de la ciudad de Barcelona, que es aproximadamente un 15%, y en Madrid ocurre pues 3/4 de lo mismo. Yo creo que los gobiernos no tenemos que tener, digo los gobiernos en todos sus distintos niveles, no debemos tener tanta obsesión por decirle a las empresas qué es lo que tienen que hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo y por cuánto hacerlo, sino generar un marco de confianza, porque si no, lo que hacen las empresas es llevarse la inversión a otro lado, y llevarse la inversión es llevarse actividad económica y llevarse
Buenos días, señor Soria. Sí, buenos días. Estamos en la Universidad de Las Palmas y el señor Soria sabe que todos los cambios sociales, todas las revoluciones vienen del conocimiento y de la tecnología, como he hecho referencia en alguna ocasión, ¿no? Sabe que recientemente con la era industrial tuvimos que abandonar las labores agrícolas y las de pastoreo y tuvimos que volver a la gran ciudad. En ese momento la revolución social que se presenta como consecuencia de las telecomunicaciones es miles de millones de veces lo que ocurrió en aquella época. Por lo tanto, la capacidad de adaptación ha de ser algo más que exponencial. Recientemente estuvo con César Alierta, presidente de Telefónica, en su fundación, y el presidente Alierta, entre los muchos datos, dio uno que realmente es una bomba, pero creo que fue un dato que no se percibió. El señor Alierta dijo que la Internet que va a venir, que es la Internet de los objetos, ahora estamos en el protocolo 4 de Internet y vamos a acceder al 6. Decía que en este momento tan solo había un 1% de los elementos susceptibles de interconexión a través de IPv6, el protocolo 6 de Internet, pero que para dentro de 5 años la previsión era de 50.000 millones. Mark Zuckerberg, con toda la política que tiene de Internet a nivel global, con la IPv6, que son 340 billones de comunicaciones simultáneas que se va a hacer. En este momento estamos hablando de la prehistoria o incluso más de lo que ha ocurrido a lo largo de las revoluciones sociales. Mi pregunta, con todo este cambio hay un pulso político y económico, o sea, el poder político y el económico. Las telecomunicaciones empoderan al ciudadano. Cuando haya miles de millones de ciudadanos empoderados, esto no hay quien lo impulse, pero tampoco hay quien lo pague. Esa revolución de empoderamiento ciudadano a nivel mundial, donde son casi 7.500 millones, no hay quien lo pague. Entonces, el señor José Luis Zapatero no se enteró de lo que estaba pasando en aquella época. Me da la impresión de que muchas instituciones europeas, españolas e incluso norteamericanas no están al tanto de lo que realmente está ocurriendo y el cambio que va a venir. Entonces, la pregunta es, el poder económico te va a vencer el pulso al poder político. Lo que son todas las ideologías políticas se van a amortiguar o desaparecer. Los estados, la soberanía casi se van a perder. Ante todo esto es poder económico, poder político. ¿Qué cree que va a suceder? Segundo, yo sé que a nivel norteamericano, lo que es la CIA, a nivel de datos económicos, da informe a su gobierno. No sé si en el Banco Central Europeo, a nivel europeo o español, existe algo de esto, pero en realidad creo que las instituciones públicas a nivel global no se están dando cuenta del trascendental cambio que va a venir. Lo ha dicho usted claramente. O nos adaptamos o desaparecemos como especie. Somos 5 o 6 millones de especies las que habitamos este planeta y una de ese 4% que subsiste del ser humano. Quiero darle la importancia y la envergadura que de las telecomunicaciones y de la economía va a tener. A nivel político, ¿se es consciente de esto? Bueno, yo quisiera, en primer lugar, aclarar que yo no he dicho que nos adaptamos o desaparecemos como especies. Yo creo, en fin, yo lo que he dicho es que nos adaptamos o nos adaptamos porque creo que el mundo en el que estamos es un mundo de profundo cambio y que no se adapte, pues lógicamente tiene mucho más problemas para estar, para ser competitivo, para crecer, ¿no? Yo creo que todos los gobiernos en el mundo, no solo de los Estados Unidos, en Europa hay una preocupación y en la agenda política europea, la agenda digital para Europa, pues desde hace ya muchos años está, digamos, tratando de ver cómo podemos obtener las máximas ventajas de esa hiperconectividad en la que estamos. Lo que pasa es que están surgiendo distorsiones frente a las cuales estoy de acuerdo con usted que hace falta más política. Por ejemplo, en Europa hace ya tiempo uno de los grandes objetivos que nos planteamos los europeos, que fue la Unión Económica y
monetaria. La unión monetaria es una realidad, disponemos una moneda de referencia, una moneda clara, una moneda fuerte, pero la contraparte, que es la unión económica, eso no lo vemos. No hay ni una verdadera unión fiscal, ni una unión bancaria, ni una unión energética, ni hay un mercado único digital. Si usted compara, por ejemplo, el número de operadores de telecomunicaciones que hay en Europa, más de 100. ¿Quiénes son nuestros dos grandes competidores a nivel global? Estados Unidos por una parte y por otro China. ¿Cuántos operadores de referencia en materia de telecomunicaciones tienen estos países? 3 o 4. Luego, avanzar en la consolidación del mercado de telecomunicaciones para tener operadores más grandes y que puedan competir en el mundo y que puedan invertir más y que podamos tener infraestructura de banda ancha ultra rápida que nos permitan disponer de todos esos servicios, fundamental. Pero eso está siendo frenado todavía porque no tenemos un verdadero mercado único digital. En España, ¿qué hemos hecho? En España hace 4 años, probablemente todo el año 2012, y contando con el mundo de la academia, con los operadores, el mundo de la empresa, con las comunidades autónomas, diseñamos una hoja de ruta que era la agenda digital para España, para ver, digamos, qué era lo que teníamos que hacer en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de aspectos como son la inclusión digital, la confianza digital, la seguridad, todo lo que tiene que ver con la ciberseguridad, lo que son los contenidos digitales, lo que es el comercio electrónico, administración electrónica, sanidad electrónica, todo, porque todo está efectivamente cambiando. Hoy, por ejemplo, España en el año 2014 fue el país de toda Europa que mayor despliegue hizo de infraestructuras de banda ancha ultra rápida. Efectivamente, esa es una de las condiciones para poder beneficiarnos de esa hiperconectividad, que yo creo que, como antes les decía en la exposición, no solo invade y caracteriza a un sector u otro, sino que caracteriza a toda la economía. Y yo lo que creo es que al final, pues todos tenemos que aprovechar las oportunidades que esa hiperconectividad nos da. Hace algunos años, para escuchar la conferencia del mejor profesor de economía del mundo que estuviese en el MIT o en Harvard, pues estaba uno en Harvard o no lo podía hacer. Hoy, con un teléfono móvil, a través de YouTube, cualquier alumno de cualquier parte del mundo donde haya internet puede acceder a las clases y a las conferencias de los mejores profesores del mundo. Eso es una oportunidad extraordinaria. Eso va igualando las oportunidades en materia de educación y formación. Ahora bien, una cosa es que esté la herramienta disponible, pero está. Otra cosa es que haya velocidades suficientes para que eso sea posible, y después está como todo la vida, la propia predisposición de cada cual a aprovechar esas oportunidades. Y les digo algo muy en serio. Eso es no solo lo que va a marcar, eso es lo que está marcando ya la capacidad de competir entre el talento, la formación diferenciada, que más allá de lo que se imparte en las aulas, más allá de lo que les puedan decir o no decir los profesores, cada niño se puede hacer de acuerdo a lo que son sus planteamientos y a lo que son sus propias preferencias. Es decir, yo a la economía digital solo le veo ventajas, aunque también hay amenazas. Y las amenazas vienen por todo lo que tiene que ver con la ciberseguridad. ¿Por qué? Porque hacer ataques informáticos que pueden tener daños materiales, personales, económicos, generalmente los atacantes no se exponen y suelen ser ataques de bajo costo. Esa es la razón por la cual no solo en Estados Unidos, sino que en todos los países del mundo se está invirtiendo mucho, cada vez más en ciberseguridad. Buenas tardes. Buenas tardes, señor Soria. Yo tenía dos preguntas. Primero con respecto al I+D. España en la crisis normalmente está saliendo con la bajada de salarios, ¿no?, para ser más competitivos a nivel internacional. Quería saber si esto es pan para hoy y para mañana, porque básicamente lo que distingue a unos países desarrollados es la alta cualificación, sobre todo en I+D, el desarrollo. ¿Qué facilidades fiscales, sobre todo, debería de poner el gobierno para que la iniciativa privada fuera mucho más grande? Después, segundo, con el tema de las reformas estructurales de este país, creo que se han hecho reformas, pero no tan profundas como había dicho el gobierno en su programa, porque hay que eliminar bastantes diputaciones
sobre todo cargos políticos que sobran en este país. Y tercero, una breve cuestión que usted y yo no estamos de acuerdo cómo se ha actuado en este país contra la corrupción. Y yo le hago una pregunta. ¿Cómo estuvo usted, por ejemplo, aquí en Canarias, por ejemplo, con el caso de Águeda Montelongo en Portaventura? Con el caso de Águeda Montelongo en Portaventura, que está imputada. ¿Pero qué me pregunta? No, digo que usted dijo que no estaba de acuerdo con cómo se había actuado con la política contra la corrupción en este país, que usted había puesto medidas, pero usted, precisamente, que es el que lleva el PP en Canarias, ¿qué ha hecho para la situación que está en Portaventura, que está imputada por corrupción? Gracias. Bien, en relación a la primera pregunta que tiene que ver con la innovación, la innovación es la base de la industria, es decir, las industrias que avanzan son aquellas que innovan. Si no se innova, pues no hay industria, ¿no? Y cada vez más la industria está basada en la capacidad de innovación de las empresas. Pero es verdad que, como decía, en materia de innovación no solo tienen que innovar las empresas, sino que tiene que haber también una política de innovación que favorezca las administraciones y favorezca a los gobiernos. Es verdad que dentro de esa política de consolidación fiscal también a la innovación desde el punto de vista de los presupuestos públicos han ido menos recursos a lo largo de los años 2012 y 13, en el 14 y en el 15 han empezado a aumentar nuevamente. Desde el punto de vista de herramientas concretas, como me preguntaba, para impulsar la innovación, pues hay una herramienta que depende del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, que la desarrolla la Empresa Nacional de Innovación, INISA, a través de créditos participativos que involucren directamente a quien presenta el proyecto de inversión, que es, digamos, el mayor y mejor de los síntomas para que el que lo presenta crea realmente en su proyecto. Por ejemplo, a lo largo del año 2014 fueron aproximadamente unos 130 millones de euros los que fueron destinados a financiar proyectos de innovación de esa naturaleza, pues fundamentalmente en empresas tecnológicas, pero no solo. Hay empresas que no son de base tecnológica, por ejemplo, empresas del sector turístico que también tienen programas específicos como el Emprendetur. En el fondo son recursos, no son subvenciones, no creemos tanto en la subvención a fondo perdido, sino en involucrar al propio promotor del proyecto innovador en lo que es la financiación del proyecto, ¿no? En cuanto a las reformas estructurales a las que se refería, y sobre todo desde el punto de vista de la administración pública, yo creo que probablemente ese ha sido de los campos donde peor hemos explicado las cosas, porque cuando uno repasa cuáles son los ratios, por ejemplo, de digitalización de las administraciones públicas en España, la ventanilla única para facturas, el hecho de que cuando una administración expide un documento de acuerdo a la ley del mercado, de unidad de mercado en España, sea válido en el conjunto de las administraciones en España, o el hecho de haber hecho desaparecer en el ámbito de la administración local, la autonómica y nacional, más de 2.300 organismos, hablo desde el 2012 hasta la actualidad, y una orden en recursos de 30.000 millones de euros, ciertamente es probablemente de los ámbitos donde más hemos hecho y donde peor lo hemos explicado. Pero es verdad que muchas veces cuando se habla de reforma de la administración se meten otras cuestiones, como es por qué siguen, por ejemplo, en la península, no aquí, porque se debate aquí, ni existe ni se va a plantear porque es otra cosa, pero en la península el tema de las diputaciones, ¿no? Que se plantea reiteradamente por qué siguen existiendo las diputaciones, se plantean también, por ejemplo, el papel del Senado, cómo se tiene que reformar el Senado y demás. Pero yo creo que eso no tiene que ver con reforma de la administración, eso lo que tiene que ver es con reforma política. Cada formación política, ahora de cara a las elecciones, pues tiene su propuesta, el Partido Popular tiene la suya. Nosotros creemos que las diputaciones siguen jugando un papel importante entre comunidad autónoma y ayuntamiento en la península, ninguna discusión respecto al papel de los cabildos como gobiernos insulares en cada una de las islas, y en el papel del Senado, pues lo que creemos es que tenemos que reformar los reglamentos para agilizar el funcionamiento, pero no solo del Senado, sino también del Congreso. Y luego en lo que me pedía respecto al tema de la imputación de una persona o de otra, yo le puedo decir que la palabra imputado, que de hecho ha sido modificada ahora, ¿perdón? Juicio oral también está abierto. Juicio oral, sí, pero ya sabe usted que aquí generalmente la palabra imputado se solía asociar a una persona condenada, tenía un carácter muy
peyorativo, digamos, ¿no? Se ha sustituido ahora por el término de investigar. Y es verdad, ha habido muchas personas que han estado imputadas, yo he estado imputado y desde el principio, del primer momento que estuve imputado, yo acredité que aquello que se me imputaba era absolutamente falso y con el paso del tiempo y de los años aquellos se archivó. Lo que ocurre es que luego eso tiene un daño reputacional, tiene un daño personal, tiene un daño familiar, que a veces es un daño difícilmente reversible. Yo creo que en esta materia, tanto en el caso del tema planteado como en todos los demás, creo que son los tribunales los que tienen que tomar sus propias decisiones y una vez que decidan, pues todo lo demás, lógicamente, será respetuoso por esos pronunciamientos. Hola, buenos días. Yo le quería hacer una pregunta, porque hemos estado viendo estos días en los medios de comunicación la situación de la empresa Abengoa. Está entre concurso de acreedores, va a independizar, si no ha independizado ya su filial en Estados Unidos, y tiene un pasivo de casi 20.000 millones de euros, según se ha publicado en los medios de comunicación. Entonces la pregunta era muy concreta. Bueno, como las elecciones generales están a la vuelta de la esquina, es saber cuál es la posición del Ministerio o del Gobierno respecto a la empresa, si se van a socializar las pérdidas o la bancarrota. Una empresa que tiene pues, una plantilla algo superior a la que decía. Por tanto, que yo tengo son aproximadamente unos 26.000 y algo trabajadores, de los cuales 6.800. No, disculpe, yo me refería al pasivo de la empresa. A unos 26.000 empleados, de los cuales unos 6.000 y algo están aquí en España. ¿Cuál es el problema? El problema es que el pasivo de la empresa, a pesar de que la empresa es una empresa muy potente desde el punto de vista de la experiencia que tiene, del saber hacer, desde el punto de vista de la presencia internacional, sin embargo, financieramente está en una situación, pues ciertamente, extremadamente complicada. Y eso es lo que le ha llevado a entrar en una situación de preconcurso. El preconcurso, como sabemos, no prejuzga que la empresa vaya a ir definitivamente a un concurso, porque el preconcurso lo que hace es abrir un periodo de 3 meses, puede llegar incluso a 4, donde pueden ocurrir dos cosas. O bien la empresa llega a un acuerdo con los acreedores de refinanciación de la deuda, o bien luego la empresa se va directamente a la situación de concurso. ¿Cuál es la posición del gobierno? La posición del gobierno es, en primer lugar, desear que la empresa pueda llegar a un acuerdo con los acreedores para que esa situación de concurso, de preconcurso, no derive en la de concurso y que la empresa pueda seguir siendo una empresa viable y de referencia. Pero desde luego lo que en ningún momento se ha planteado este gobierno es lo que planteaba de asumir las pérdidas o meterse de socio, es decir, la etapa aquella propia de la dictadura del Instituto Nacional de Industria, donde era el Estado quien entraba en las empresas, quien creaba las empresas y quien dominaba las empresas y la industria, eso ha pasado definitivamente, sería desde el punto de vista absolutamente ineficiente y desde luego este gobierno no se lo ha planteado en ningún momento. Ni a través de una línea de crédito especial ni de ninguna forma. Bueno, quiero decir que el Estado tiene un grado de exposición no menor, es decir, si uno suma las líneas abiertas del Instituto de Crédito Oficial, de CERSE, que es la compañía española de seguro de toda la exportación, y de COFIDE, pues tenemos una exposición que está por encima de los 400 millones de euros, ¿no? Hay que tener en cuenta, decía antes, que por eso me confundí que el pasivo eran 20.000 millones. El pasivo creo que es algo superior, ¿no? Pero en todo caso, un pasivo muy abultado, bueno, pues el gobierno tiene que ver, tiene que examinar muy bien cuál es la situación, pero en este momento no se ha planteado ir más allá de lo que tiene. Bien. Hola, buenos días. Yo tengo que decir que hoy es día 30 de noviembre, es decir, estamos cerca de las elecciones. Sin embargo, quiero formular una pregunta electoral. Cuando desde el principio de su ponencia, de la presentación, pues se vio el vídeo, yo creo que todos tenemos que convenir que fue un vídeo muy bonito, entre otras cosas, como dice Santayama, pues porque se decía la verdad, es decir, hay crecimiento, hay empleo, hay recuperación, eso es evidencia empírica y no se puede negar. Pero a mí de todo el vídeo, yo no lo puedo remediar, lo que más me gustó fue el cuadro de Velázquez, la Menina, cuyo mérito principal es que el pintor no solo refleja lo que
está viendo, sino que también incorpora en la pintura la perspectiva del que está siendo pintado, del albanista. Entonces mi pregunta va un poco por ahí. Yo no le voy a preguntar ni le voy a criticar los recortes que ha sufrido la universidad, aunque son verdad, y yo pienso, pues como muchos españoles, muchos alemanes, pues que invertir en educación es precisamente eso, es invertir. No lo voy a criticar tampoco, porque todavía no estamos en fechas electorales, pues que nuestros estudiantes están pagando más tasas que lo que pagaban antes, cuando por ejemplo en Alemania la universidad es prácticamente gratuita. Yo lo que le voy a preguntar, porque como no estamos en elecciones, es precisamente un poco haciendo honor a Velázquez, pues, y cambiando esa perspectiva, ¿qué estamos en la universidad pública? ¿Qué es lo que puede hacer la universidad pública para ayudar al gobierno de España a prosperar en este país? ¿Qué competencias son las que debiéramos los profesores impartir más en clase y favorecer más el aprendizaje de los alumnos? ¿Cuáles son los conocimientos que deberíamos favorecer más? ¿Cuáles son las actitudes que deberíamos favorecer más? Lo que le voy a preguntar es qué puede hacer la universidad pública. La universidad privada en España también es muy buena, pero yo soy funcionario público, no es necesario ser político para ser servidor público. Yo lo que le quiero preguntar es qué podemos hacer en la Universidad Española para, y que no estamos haciendo. La pregunta es más difícil, es decir, no lo que ya estamos haciendo, sino qué es lo que no estamos haciendo y deberíamos hacer en la Universidad Pública Española. Muchas gracias. Sí, probablemente sería pretencioso por mi parte, ¿no?, darle una respuesta, la podría dar un listado de opinión personal, ¿no? Pero hay un dato, y es que a pesar del esfuerzo, no de estos últimos años, sino de los últimos 30 años que se ha hecho en España en materia de formación, en materia de educación, en materia universitaria, lo cierto es que hoy no hay una sola universidad española, ni pública ni privada, entre las 150 primeras universidades del mundo. Y ahí yo creo que tendríamos que hacer todos una reflexión. Gobierno, partido, profesores, ¿qué es lo que está fallando para que eso sea así? Porque yo llevo muchos años, llevo hablando, escuchando hablar y hablando de excelencia, pues yo creo que desde hace más de 20 o 25 o 30 años, aquí en Canarias, que es donde he estado pues, toda mi vida, ¿no? Y sin embargo, lo cierto es que entre las universidades excelentes del mundo, pues España no tiene. Bien, yo no sé qué es lo que realmente ha podido fallar, pero hay una cuestión, y es que el esfuerzo está en la base de cualquier tipo de progreso. No digo que no haya esfuerzo en la Universidad Española, pero creo que muchas veces ese esfuerzo no se ha canalizado hacia una investigación que enlace directamente con el mundo de la empresa. Y también es verdad que en eso llevamos hablando décadas sobre la necesidad de encauzar más la universidad y la empresa. Muchas veces hemos considerado que la investigación es investigación por el hecho de hacer muchas tesis doctorales que luego van directamente a una estantería. Hay otros países donde realmente eso no es así. Y después creo que también el miedo al fracaso propio no solo de nuestro país, sino yo creo que la mentalidad latina en general pues nos ayuda poco, ¿no? Hay una conferencia que seguramente ustedes habrán oído hablar de ella, que se hace todos los años en Silicon Valley, que se llama el Failure Conference, que es la conferencia del fracaso. Y ahí quienes se reúnen son generalmente inversores y emprendedores, empresarios que al menos como requisito hayan fracasado una vez en su vida. Porque la mentalidad es que del fracaso siempre se aprende. Y es curioso porque la probabilidad de que te financien un proyecto de inversión aumenta a medida que has tenido más fracasos, porque se supone que cuanto más fracasos has tenido, más has aprendido de tu propio fracaso. Y yo creo que el propio hecho del miedo al fracaso que tenemos, pues muchas veces nos limita las posibilidades pues, de emprender muchas cosas y quizás también desde la propia universidad, pues si se impulsara esa cultura de no tener miedo al fracaso, porque el fracaso es un objetivo en sí mismo. El objetivo debe ser el aceptar, ¿no? Pero no verlo como un aspecto negativo, sino todo lo contrario, y de una posibilidad y una oportunidad, pues a lo mejor también mejorábamos algo. Creo que hay una última pregunta por aquí.
Buenos días, señor ministro. Yo lo he escuchado con mucho interés. Yo soy profesora de esta facultad y a diferencia de mi compañero que acaba de hablar, que también es profesor de la facultad, pues tal vez yo no soy tan generosa como él. Él se plantea que qué podemos hacer nosotros, los profesores universitarios, la comunidad universitaria, por cómo podríamos contribuir y ayudar al crecimiento económico de este país. Y yo me plantearía la pregunta a la inversa. Usted justamente acaba de decir que desde su humilde opinión usted considera que no estamos, las universidades públicas españolas, ninguna aparecemos en ningún ranking, y yo creo que hay muchas más cosas detrás, es decir, quizás solamente se están fijando en ese criterio. Por lo que yo conozco de la Universidad Española, y he estado en varias universidades españolas trabajando, le puedo asegurar que investigación se está haciendo, pero que evidentemente para poder hacer investigación pues tiene que haber una infraestructura que también el propio gobierno apoye desde el Ministerio de Educación. Y en este caso, bueno, pues las condiciones no han sido las mejores en los últimos años, quizás por la crisis, ¿no? Pero se nos ha incrementado la carga docente, no sé, necesitamos quizás que se abra la vía de la contratación del profesorado. Necesitamos un apoyo también por parte del gobierno para que los profesores podamos tener la suficiente flexibilidad como para dedicarnos más intensamente a la investigación y también el poder cubrir la docencia con la calidad requerida. Y eso creo que nos está dando. También soy de la opinión de que piensen ustedes, en concreto el partido de gobierno al que usted pertenece, creo que no está apostando en absoluto por lo que es la universidad pública. Encuentran defectos, errores, se producen cambios, desde mi punto de vista, cambios improvisados en política educativa que no solo se les puede atribuir a ustedes, sino a los gobiernos anteriores también, ¿no? Es decir, no existe un consenso en el tema de educación y cada vez que hay elecciones en este país se cambia el sistema educativo. Y eso no tiene razón de ser en una sociedad moderna, en una sociedad que aspira al conocimiento y, por supuesto, hay que apostar por la innovación, por la investigación, por el desarrollo, por I+D+I, y hay que apostar sobre esos recursos también para potenciar los beneficios de la universidad y para que el profesorado pueda ajustarse y motivarse para poder desarrollar proyectos que son interesantes y que puedan revertir también en el propio desarrollo de los alumnos y de los nuevos profesionales. Entonces, desde ese punto de vista, me gustaría que usted explicara qué es lo que piensa hacer su partido, su gobierno, de cara a las nuevas elecciones y desde el punto de vista de la apuesta por I+D+I desde el ámbito universitario, es decir, y cómo va a fomentar, y es otro aspecto importante también, porque bueno, nos preocupa porque son estudiantes, son nuestros clientes, y de alguna forma pues, nos gustaría ver que ellos, o sea, que la educación que reciben luego se pueda vislumbrar en su incorporación a un mercado de trabajo, con un trabajo que sea estable. Usted habla de trabajo indefinido, yo ahí me va a permitir, pero yo discrepo, yo creo que lo que se ha creado es mucho empleo precario para los jóvenes y bueno, me gustaría que me dijera qué es lo que usted pensaba en su partido, ya que está aquí, que vamos a tener esa propuesta en relación a lo que es el impulso de la Universidad Pública Española, dada esa enorme proliferación que está ocurriendo ahora en universidades privadas y también desde el punto de vista del empleo joven y la apuesta por la investigación, la innovación y el desarrollo es muy importante para que se pueda desarrollar esa economía del conocimiento. Es verdad que a lo largo de estos 4 años, fundamentalmente de los 2 primeros, hubo disminuciones considerables del gasto público, pero por una razón económica fundamental, que creo que todo el mundo entiende, mucho más en una facultad económica. Si nosotros tenemos este nivel de ingresos y este nivel de gasto, la diferencia que es el déficit público, pero ya no por una cuestión de cumplimiento de un objetivo que tenemos comprometido con la Unión Europea, sino porque es que si no, no recuperamos la confianza. Y claro, para disminuir el déficit público solo caben 3 cosas: disminuir gastos, aumentar los ingresos o las 2 cosas juntas.
en España no está corregido todavía el déficit público. Es decir, este año 2015 cerramos con un 4,2%. El año que viene todavía será del 3%. Es decir, a pesar de que hemos ido reduciendo, todavía estamos presupuestando y gastando más de aquello que podemos. Es más, hemos estado reduciendo el déficit público, haciendo el ajuste de gasto en años como el 13, el 12 y el 13, donde ha habido todavía recesión. Es decir, la actividad económica ha retrocedido, porque nosotros empezamos a crecer en el tercer trimestre del año 13 y solo tuvimos crecimiento en el año 2014. Es decir, es verdad que los recursos han disminuido. Pero en materia de innovación, por ejemplo, en el último Consejo de Ministros, el que hubo hace 3 días, se aprobó la creación de la Agencia Nacional de Innovación con participación de las universidades, justamente para desde el ámbito público impulsar la actividad de innovación. Puede decir, porque es verdad, oye, ya han esperado al final de la legislatura, ha sido una legislatura muy reformista, yo creo que de las más reformistas que hemos tenido a lo largo de las últimas legislaturas, y es verdad que todavía quedan cosas por hacer, pero esa agencia ya se crearon en el pasado Consejo de Ministros. ¿Qué puede hacer el gobierno con la universidad? Yo creo que lo mejor que puede hacer el gobierno con la universidad es que puedan tener capacidad de elección los alumnos y los profesores. Esto para mí es lo más importante, pero no solo capacidad de elección de lo que es una carrera u otra, sino capacidad de formación en el sentido integral del término. Si se me dice que como consecuencia de esa política de ajuste del gasto público ha habido menos recursos, digo sí, los ha habido en 2012 y los ha habido en 2013. En 2014 ha empezado a revertir la situación y se ha dotado mayor presupuesto, se ha dotado más en el 15 y se ha dotado más en el 16. ¿Habrá más para educación, para sanidad y otras políticas? Sí lo habrá. ¿En qué medida? En la medida en la que mejore la economía, haya más personas trabajando y esas personas supongan un aporte de ingresos públicos que permitan hacer políticas. Muchas veces se dice, claro, es que esto también, lo de la política económica ha supuesto un serio deterioro al estado del bienestar en España. Las cifras no demuestran eso. En España cada vez hay 14 millones de personas aproximadamente que reciben prestaciones. Hay cerca de 10 millones de personas que reciben su pensión, 2,5 millones de personas que reciben una prestación por desempleo, 1 millón que perciben rentas de inserción, 750.000 personas que perciben una ayuda a la dependencia. ¿Quién hace posible esa solidaridad? Los otros 18 millones de personas que son los que están trabajando. Si en vez de 18 hay 19, si en vez de 19 hay 20 millones de personas, lógicamente hay más recursos para prestaciones, para política de sanidad, para política también de educación. Es decir, lo mejor que puede hacer el gobierno es generar condiciones para que la economía vaya mejor. A veces se nos dice, claro, ustedes los del gobierno piensan que la economía es todo, pero es que la economía es casi todo, porque si la economía no va bien y no hay muchas personas trabajando, al final era lo que nos pasaba en los primeros años, que encima que hacíamos unas políticas tremendas de ajuste, todo el dinero que se ahorraba se iba en el pago del interés de la deuda que tenía en España. Ahora ya esto ha revertido, se puede ampliar las políticas sociales, de educación, la política de sanidad y la tendencia es que desde luego eso vaya. Bueno, muchas gracias. Bueno, señor ministro, suele ocurrir que las clases cuando se vaya dando la hora la gente empieza a desfilar. Yo no quiero aburrirle, yo solamente quería despedir el acto llamando la atención sobre varias cosas. Hoy hemos tenido aquí una clase al formato de esta facultad que es de 1 hora y media normalmente, y en la que los estudiantes han sido críticos y respetuosos. Yo creo que nos merecemos un aplauso a los estudiantes, evidentemente, por haber sido, digamos, dignos estudiantes de la universidad. Por otra parte, ministro, creo que debería usted prodigar su actitud de dicción, porque dar una clase sin un apunte durante 1 hora y media es bastante difícil, evidentemente. Yo creo que ha sido un ejercicio enorme de saber que nos ha transmitido aquí no solo en datos, sino una capacidad enorme para retenerlo y para argumentar
sobre la base de algunas preguntas más o menos comprometedoras, salir no solo iluso, sino diría, pues más que contundente. Yo me gustaría comprometerme. Como usted que tiene sus metas seguramente mucho más altas que el ministerio, me gustaría comprometerle para que venga usted en cuanto esté aquella si no le ocupe y nos dé otra charla como esta. Yo estoy orgulloso de todos los ministros canarios, de cualquier signo, porque hay evidentemente un aspecto del paisanaje que es una dimensión un poco simple, pero siempre me ha parecido que el señor Soria, como anterior ministro, proyecta una forma de ser, proyecta una forma de hablar, una forma de ver vida, que es la nuestra aquí en esta pequeña ínsula. Y siempre me he sentido orgulloso cuando una persona así, con esta talla, como nosotros, me ha representado en cualquier instancia. Ministro, está comprometido.